que somos hijos de Dios porque nacimos en el mundo. Somos hijos de los padres, de papá y de mamá, y hermanos de los hermanos y las hermanas que son hijos de sus padres. Pero ahora vamos a ver la bendición de que nosotros seamos hijos de Dios y queremos que otras personas también sean hijos de Dios. Vamos a abrir la Biblia en Juan capítulo 1, versículo 11 al versículo 13, para hablar de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 11 al versículo 13. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Como dije al principio, somos carne, pero somos hijos de papá y mamá. Y la gente en la tierra piensa que todos somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque somos creación de Dios. Entonces aquí en Juan capítulo 1, versículo 11, dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. A lo suyo se refiere al pueblo de Israel, al pueblo de los hebreos. Cristo vino a su pueblo, que es el pueblo de Israel, el Antiguo Testamento. Dice, y los suyos no lo recibieron. Pongamos a pensar, si yo llego a mi casa, ¿verdad?, y toco la puerta, y mi esposa dice, no te puedo recibir. Llego a mi casa de un tío mío y dice, tampoco te puedo recibir. Entonces, ¿a dónde voy a ir? Tengo que irme solo, ¿verdad? Pero claro que más abajo dice, el versículo 12, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra recibir, hermanos, ¿qué es lo que hemos recibido nosotros? Hemos recibido al Señor Jesucristo en el corazón el día que escuchamos la palabra de Dios, el día que confesamos su nombre y nos bautizamos para el perdón de pecados. Ese día aceptamos su nombre. Muchos pensamos que porque decimos el nombre de Cristo vamos a encontrar vida eterna. Pero la palabra nombre, hermanos, no solamente significa repetir el nombre de Dios, hay que obedecerlo. La palabra nombre quiere decir autoridad, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Ahora aquí dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque antes no éramos hijos de Dios, aún pensando que éramos hijos de Dios, no éramos hijos de Dios. Pero ahora que ya aceptamos a Jesucristo como el Hijo de Dios y aceptamos su nombre, que es el nombre de Jesús, que nos salva, claro que en la obediencia, ¿verdad?, dice que ahora somos hijos de Dios, los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nacimos por la voluntad de Dios. Los hijos de Dios son los que alcanzamos el nuevo nacimiento, como dice en Juan capítulo 3, versículo 4 al versículo 6. Cuando Nicodemo fue a hablar con Jesús de noche, dice el versículo 4, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le dice Nicodemo, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por esa razón, el nacimiento carnal, somos hijos de Dios. No podemos nacer de vuelta, no podemos ir con nuestra madre otra vez, pero sí podemos venir a los pies de Jesucristo para nacer de nuevo. Dice el versículo que sigue, que estamos leyendo, versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, ósense nacer de nuevo. Dice, el Espíritu sopla donde quiere, o sea, el viento oye el sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu.
nosotros creemos en el viento y no lo miramos. Hay gente que no cree en Dios porque no la ve. Pero le pregunto yo, ¿usted cree en el aire? Sí. ¿Por qué lo cree? Porque lo siente, porque lo respira. Aquí está hablando de la comparación con el Espíritu Santo. Una persona que nace de nuevo, nace con esa bendición del Espíritu de Dios. Pero ¿por qué la compara con el aire? ¿Quién dirá? Porque el aire, hermanos, tiene mucho poder. El aire tiene poder para traer tormentas, para traer lluvia, huracanes, para muchas cosas tiene poder. Pero el poder que da a nosotros es para un bien, para ser salvos. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 41 y versículo 42. ¿Qué es lo que hacemos los que recibimos a Jesucristo como el Hijo de Dios? Dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y aquel día fueron de Dios como 3,000 personas, y estaban dedicados constantemente a la doctrina de los apóstoles, a la comunión unos con otros, al partimiento del pan y las oraciones. Estos son los hijos de Dios. Pensamos que somos hijos de Dios porque nada más nos bautizamos. Es cierto, ese fue el principio, pero si no continuamos con la comunión de los apóstoles, con la comunión de los hermanos, en el partimiento del pan, que es la mesa del Señor, y en las oraciones, hermanos, estamos dejando a un lado. Porque hay hermanos que dicen, yo ya soy salvo. ¿Por qué? Porque el Marco dice que hoy fue bautizado será salvo. Y si ya estoy salvo, me puedo quedar en casa, al cabo yo estoy bautizado, ya me salvé. Pero la palabra dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo. La salvación hay que conservarla. Hechos capítulo 5 y versículo 32. Si usted quiere tener el Espíritu Santo en su vida, siempre, todos los días, no solamente porque está bautizado lo va a tener. Dice el versículo 32, Hechos 5, 32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. A veces pensamos que el Espíritu Santo fue solamente para los apóstoles. Está hablando del bautismo del Espíritu, pero el Espíritu Santo es para todos, hermanos. Claro que el Espíritu Santo en aquel tiempo se dio de una forma milagrosa, pero aquí estamos hablando que el Espíritu Santo es para todos aquellos que aceptan a Jesucristo como el Hijo de Dios y sean obedientes siempre. Vamos a ver ahora lo que dice en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 y versículo 14 al versículo 17. ¿Qué alcanzamos con ser hijos de Dios? ¿Cuál es la bendición que tenemos? Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 y versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cómo saber que yo soy hijo de Dios? Si me guío por la mentira, si me guío por el pecado, por el engaño, no puede ser hijo de Dios aunque esté bautizado, ya que esté presente en la reunión tampoco. ¿Por qué? Porque dice la palabra aquí, versículo 14, porque todos los que son guiados, dirigidos, enseñados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque no recibiste el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibiste el espíritu de adopción, con el cual clamamos Abba Padre. ¿Cómo dice usted a su papá? Uno dice papi, otro dice papi, ¿verdad? Y aquí la palabra Abba Padre, con todo cariño, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio al Espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Y cómo saber eso? Si yo miro en el espejo, yo sé cómo estoy. Que el color mío no es blanco, ¿verdad? O que tengo una mancha en la cara, o que tengo canas. Entonces el Espíritu Santo es como el espejo también, porque está en la palabra de Dios. Nos dice lo que somos, lo que hacemos mal, lo que hacemos bien. Por eso dice que es el testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. Y también, versículo 17, y si hijos también herederos. Por una parte, herederos de Dios, y por la otra, coherederos con Cristo, ya que juntamente padecemos para que juntamente con Él seamos glorificados. Si no queremos sufrir, no podemos ser tampoco hijos de Dios, porque queremos pura miel, queremos puro gozo, y tenemos que sufrir. ¿Pero por qué sufrir si me porto bien?
porque el apóstol Pablo sufrió por causa de la palabra de Dios también. Gálatas capítulo 3, versículo 26 al versículo 29. Gálatas 3, 26 es lo que dice el apóstol Pablo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La palabra todos, hermanos, a veces pensamos que todos los que creen en Cristo se van a salvar, pero la palabra todos es limitada. ¿Por qué? Porque está hablando solamente de los obedientes. Gálatas capítulo 3, versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno solo en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Hombres y mujeres somos hijos e hijas de Dios. Por medio de la fe, por medio del bautismo. Ahora, nosotros que ya somos hijos de Dios, podemos alcanzar más hijos para Dios. ¿Cómo? Bueno, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios a una persona, no solamente predicamos con la boca, también le predicamos con nuestra conducta. Porque si yo me quiero ganar un alma y me porto mal con esa alma dice, yo no puedo ser como tú. Yo mejor me voy a otra iglesia, porque lo que tú haces yo también lo hago. Tú me hablas de la palabra de Dios, es cierto, me dices la verdad, pero no la vives. Tú predicas la verdad, pero no la vives. Entonces aquí la gente del mundo nos puede acusar. Dice lo que la Escritura dice aquí, hermanos, en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5 y Efesios capítulo 5, versículo 1. Vea lo que dice. Sed imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como el Cristo también nos amó, y se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios para olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun su nombre entre vosotros como conviene a santos, ni tampoco la conducta obscena, ni el necio hablar, ni chocarrerías, que no convienen, sino más bien acción de gracias, porque esto sabéis con certeza, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, esto es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ahí está, nadie os engañe con palabras vanas, porque por medio de esto viene la ira sobre los hijos de la desobediencia. Podemos ser hijos de desobediencias también. Si somos hijos de Dios y nos apartamos del Señor, podemos ser hijos desobedientes. Y como decía al principio, si queremos ganar almas para Cristo, es la misión que tenemos. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Vean lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe la carta al hermano Timoteo. ¿Cuántas cartas hemos hecho nosotros para una persona? Nunca le llamamos hijo, le llamamos hermano. Aunque la persona a nosotros la hemos convencido de que venga a oír la palabra de Dios, no le decimos hijo, le decimos hermano o hermana. Primera Timoteo 1 y 2. Pablo, un apóstol de Jesús el Cristo, según mandato de Dios Salvador y de Jesús, el Cristo nuestra esperanza. A Timoteo, genuino hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesús el Cristo, Señor nuestro. Viene la pregunta, ¿por qué lo llama hijo? Si Pablo no tenía esposa, Pablo no tenía hijos carnales, Pablo no estaba casado. ¿Y por qué tenía hijos? Porque él enseñaba la palabra de Dios. Si usted predica la palabra de Dios y esa alma viene aquí a este lugar y se bautiza, para usted es como un hijo.
Aunque no diga padre, porque no queremos que llamen padres, pero son hijos también de nosotros en ese sentido. Ahora, segunda carta de Timoteo, vuelvo a repetir la palabra, segunda carta de Timoteo, capítulo 1 y versículo 1 y 2. Pablo, un apóstol de Jesús, el Cristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida en Jesucristo, el Hijo de Dios. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y Jesús, el Cristo, Señor nuestro. Una vez le llama hijo de vuelta a Timoteo, no le dice hermano, y es hermano. Pero Pablo con autoridad le dice hijo, porque él lo convirtió al Señor. Tito capítulo 1, versículo 4, otro hijo de Pablo. Tito 1, 4. A Tito, genuino hijo en nuestra común fe, gracia y paz de Dios Padre y de Jesucristo el Mesías, nuestro Salvador. ¿Cuántos hijos tuvo Pablo aquí? Ya tenemos 3 hijos. Y la pregunta, ¿no más eran 3? No, eran muchos. ¿Por qué decimos que eran muchos? Porque allí en 1 Corintios, hermanos, capítulo 4, versículo 15, todos los corintios eran hijos de Pablo. Había hijos rebeldes también ahí, hijos muy tremendos. A veces no queremos una iglesia como la de Corinto. Queremos una iglesia que no tenga problemas. Queremos una iglesia que no tenga problemas. Queremos una iglesia que esté tranquila. Pero la iglesia de Corinto, hermanos, era una iglesia tremenda. Divisiones. Había divisiones entre ellos. En la Santa Cena había lo que había, no solo en que había. Y sin embargo Pablo lo llamó hijos. Hijos obedientes, pero también hijos rebeldes también. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 15. Entonces la pregunta es, ¿cuántos Pablos tuvo hijos? ¿Cuántos hijos tuvo Pablo como cristianos? Muchos. No tengo la cuenta, pero aquí vamos en 1 Corintios capítulo 4, versículo 15, que es lo que dice. Porque aunque tengáis 10,000 maestros, 10,000, sí, o sea, aquí es el pedagogo hablando de lo moderno. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tenéis muchos padres, porque Jesucristo es Jesús, yo os engendré por medio del Evangelio. Pablo engendró muchas almas para Cristo. Y no solamente Corinto. ¿Cuántas cartas escribió Pablo? 14 cada, pero no todos eran de Pablo. O sea, la carta de Romanos no lo llama hijos. ¿Por qué? Porque esa según Roma ya había llegado el Evangelio ahí. Pero Pablo convirtió muchas almas porque salía a predicar. Y dijo un hermano, pues salía a predicar cuando no tiene esposa. Muchos más van a aplicar las series, con la esposa o sin esposa, y otros no van porque pues tienen que tener los niños en la escuela. Apenas en vacaciones salen a predicar. Aquí tenemos, hermanos, tenemos a Filemón. ¿Quién era Filemón? Otro siervo de Dios, otro hijo de Pablo, podemos decir así. Aunque la palabra no se encuentra hijo aquí, la palabra de Pablo, no se encuentra que diga hijo, pero está hablando de Onésimo. Entonces, una cosa muy importante que tenemos que notar, hermanos, el hermano Onésimo fue engendrado en la prisión. ¿Cuántos hermanos? ¿Cuántos hermanos? O sea, el apóstol Pablo, ¿cuántas almas ganó en la prisión? Lo que recordamos que ganó al carcelero, ¿verdad? Ahí en Hechos capítulo 16 recordamos que ganó al carcelero. Pero ahorita de momento, hermanos, vamos a buscar la carta de Filemón. Filemón, a ver qué dice la palabra de nuestro Dios. Es una mentira, hermano, pero ahora yo la tenía acá, hermano, pero no la encuentro en la carta. Pero ahí dice la carta, hermanos, Filemón, capítulo 1, versículo 10 y versículo 17. ¿Te la encontró, hermano? Léala, por favor, porque ahorita de momento no sé qué pasó, que me falló y no la hallo. Es versículo 10 al 17, Filemón.
Disculpen, hermano. Bueno, dice que lo engendró en la prisión, ¿verdad? Al hermano. Y le dice, le escribe la carta a Filemón y le dice que lo reciba como un hermano, ya no como un esclavo. Sí, hermano. Léalo, por favor. Te ruego por mi hijo, a quien engendré en tus prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual ruego a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis misiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese de necesidad sino voluntario, porque quizás para eso se apartó de mí por algún tiempo, para que me recibieses para siempre, ya no como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Gracias, hermano. Disculpe que les haga mal, pero ya lo encontré, pero tarde. Casi poco me pasa eso, pero me pasó esta vez. Filemón, digo el capítulo 1, acá tenemos 1. Dice aquí, versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en las prisiones. Aquí ya sabemos, hermano, si vamos acá en la cárcel. Y yo no, pues si caigo por algo, hermano, no porque me porte bien, ¿verdad? Pero ahorita no hay quien quede a la cárcel para aplicar el Evangelio. Podemos creer por otra cosa. Había hermanos que están en la cárcel por otras cosas. Pero aquí está la enseñanza, hermano, de que Pablo engendró a una de las prisiones. Y dice el versículo 11, el cual en su tiempo te fue inútil, pero ahora es útil a ti y a mí. A este vuelvo también de hasta él, es decir, el hijo de mis entrañas, como una madre habla para su hijo. Yo quería retenerlo conmigo para que me sirviera en representación tuya, en el Evangelio, pero nada quiere hacer su voluntad, para que tu bien no sea como por medio de la fuerza, sino voluntariamente, porque tal vez esto se apartó de ti por un tiempo, para que lo sirvieras por completo para siempre. No ya como siervo, sino más bien como hermano amado, especialmente para mí, y cuanto más para ti, así la carne como el Señor. Así que si tienes por compañero, acógelo como a mí mismo. Entonces aquí tenemos, hermanos, la enseñanza de que nosotros podemos ser hijos de Dios y alcanzar más hijos de Dios para la honra y la gloria del Señor. Leamos la carta de Hebreos capítulo 2 y versículo 11. Dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, proclamaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la iglesia te cantaré alabanzas. Y otra vez, yo estaré confiado en él. Y otra vez, aquí estoy yo y los hijos que Dios me dio, dice el Señor Jesús. Aquí está Cristo con nosotros. Aquí están los hijos que Dios me dio. ¿Cuáles hijos? Que están aquí. El Señor dijo, aquí estoy yo y los hijos que Dios me dio. No solamente en este lugar, sino en todas las partes de la tierra donde hay iglesia del Señor. Ahora, tenemos ahora en la primera carta de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, hermanos, por favor, el capítulo 1 y en el versículo 13. Ahí tenemos el consejo del apóstol Pedro para nosotros. Por lo cual, Señor, los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y tened vuestra esperanza puesta por completo en la gracia que os será traída en la dirección de Jesucristo el Mesías. Como hijos obedientes, no amoldándose a las antiguas pasiones que tenías cuando estabas en vuestra ignorancia, sino según el que lo llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre al que juzga imparcialmente según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y ahora tenemos la primera de Juan, capítulo 3, versículo 10,
al versículo 18. Aquí hay una cosa muy importante, hermanos. ¿Cómo saber que nosotros somos hijos de Dios? Nosotros creemos que somos hijos de Dios con todo el corazón. Pero ¿qué es lo que nos pide la palabra? Dice el versículo 10. En esto son reconocidos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Pocas palabras. Son palabras muy duras, si no hay amor en nosotros. Porque dice así, en esto son reconocidos los hijos de Dios. ¿Por quién? Por Dios y también la tierra. Y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia o los mandamientos de Dios, tampoco aquel que ama, dice no de Dios, ama a su hermano. ¿Por qué es lo que hemos dicho al principio? Que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque los dos eran malas y las hermanas justas. Hermanos, no os extrañéis, el mundo os aborrece. ¿Cuál mundo? El mundo aún puede ser la familia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso vida por nosotros. También nosotros no debemos poner la vida por los hermanos. ¿Pero cómo poner la vida por un hermano? ¿Me voy a matar por él? Jesús se murió en la cruz por mí. ¿Me voy a morir por el hermano? No, hermano. La palabra poner la vida quiere decir poner el tiempo. Poner el tiempo por los enfermos, por los hermanos caídos, para levantarlos, animar a los hermanos, es poner la vida por ellos. Dedicar tiempo a los hermanos también. Ahora sigue diciendo. Dice, pero el que tiene bien en este mundo y ve a su hermano en necesidad y le cierra las entrañas, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no hablamos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Cuando venga el fin, hermanos, ya para terminar, Apocalipsis capítulo 21, versículo 7 y versículo 8. Invitamos a las personas que todavía no sienten que son hijos de Dios, o un hermano que se sienta que ha perdido esa bendición, que vuelva al camino del Señor. Apocalipsis capítulo 21 y versículo 7 y versículo 8. El que venza heredará esas cosas y le seré por Dios y él me será por hijo. ¿Por qué dice así? Porque va a ser hijo por toda la eternidad. Ya no va a perder la bendición del Hijo de Dios porque va a ser eterno. Dice, el que venza, ¿a quién voy a vencer? No voy a luchar contra luchadores, voy a luchar contra Satanás. Voy a luchar contra mis defectos que tengo. Todos tenemos defectos. Que diga que no tienes, mentiroso. Yo tengo mis defectos. ¿Y quién me lo dice? Mi esposa. Es la primera. Y tú eres hermano. ¿Verdad? Y tienes que portarte bien. Así que, hermanos, todos tenemos defectos. Si ofendes a la esposa, pues pide perdón a la esposa. No, y que hay una casa yo soy el que mando, ¿cómo voy a pedir perdón yo? ¿Verdad? Yo mando. O sea, el que mandes, tiene que pedir perdón a la casa. Y hermano, ¿qué dice aquí? ¿el que venza quién? Su propio carácter, su propio cuerpo. Porque este cuerpo, hermano, también es rebelde a la palabra de Dios. Versículo que sigue. Dice, le seré por Dios y él me será por hijo. Pero los cobardes e incrédulos y abominables y homicidas y fornicarios y hechiceros y idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre y que es la muerte segunda. Así que si no somos hijos de Dios, somos hijos del diablo. No me gusta la palabra, pero tengo que decirle, hermano, si no soy hijo de Dios, soy hijo del diablo. Ahora, si no soy hijo de Dios, pero tengo la oportunidad, estoy todavía vivo en la tierra, tengo la oportunidad de arrepentirme y pedir perdón. Y si no soy hijo de Dios, ser bautizado. Recordemos lo que dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que sea bautizado? Hechos 8, 35 al 41, al 40, perdón. Aquí hay agua. ¿Qué dijo Felipe? Si crees tu corazón, bien puedes. Y dijo, yo creo que Jesús, el Hijo de Dios, y se bautizó. Hermanos, que Dios los bendiga y disculpen por la interrupción, hermano. El hermano García, ¿verdad? Que tuve que pedirle el favor.
Bueno, hermanos, disculpen. Dios los bendiga.